If confirmed, this would amount to another war crime, and the fight against impunity must be strengthened. We have already discussed about how to do it. Out from Ukraine, the ministers also green-lighted the deployment of monitors from the European Union in Georgia, the Georgia mission, to Armenia, to the Armenian side of the border with Azerbaijan. A team is already there, and according with the green light of the Council, we will deploy 40 monitors on the Armenian side of the international border with Azerbaijan in the next weeks. Very quickly. I am really proud of how quickly we have managed the creation and deployment of this mission. And our presence in the conflict in the Caucasus between these two countries is a significant signal of the European Union readiness to support the stability in the South Caucasus. This has been based on the demand from the partners, and as I said, the team is already on the ground in Armenia, and the deployment will be very quickly. Then about Iran. In Iran also we have taken decisions. From yesterday night we are following the situation in Evin prison very closely. I personally convey my concerns and expectations to the Foreign Minister Abdullahi in the hours following the fire, in order to ensure the safety of the inmates, all inmates, but also including some European, could I say, political prisoners. We are certainly appalled by the still unexplained killing of Mahsa Amini, by the brutal crackdown of security forces against protesters who continue to die or being detained in the hands of the security forces. All ministers express their strong concern about these facts and this situation. The latest reports the Council has been studying, coming from NGOs, state that over 100 people have died. According with this fact, and according with the proposal of several member states studied by the ambassadors, the Council adopted today restrictive measures against 11 individuals and 4 entities, targeting those linked to the death of Mahsa Amini and to the repression of peaceful protesters. And if needed, we are ready to add more names to this list. I want to use this opportunity to call on the Iranian government to immediately end the violence, to release those detained, and to allow normal internet services and flow of information. The issue of the use of drones by Russia, allegedly supplied by Iran in the war in Ukraine, has been also considered by the ministers. And certainly Minister Kuleba, during his speech to the ministers, strongly expressed his concern, and he denounced the use of this kind of arms. We are following very closely this use of drones. We are gathering evidence, and we will be ready to react with the tools at our disposal. As I said, we are advancing in gathering evidence. Another big point in our agenda were our relation with China. We reconfirmed the validity of the multifaceted approach that you know, a partner with whom we must engage, a tough competitor, more and more tough, and a systemic rival. The Council studied a report presented by the External Action Service, and there is a full support among member states to continue engaging on issues of interest for us
The most important one is climate change, but not the only one. Avoiding to turn dependencies into vulnerabilities. Now we are talking about our dependency or vulnerability from the Russian gas. We have to avoid to create new ones. And we need to strengthen our resilience. We have to increase our internal resilience and working with our partners. The debate on China will continue, but it was symbolic that today, just one day after the speech of President Xi and on the eve of the European Union Council discussing about our China relations, the Council received the first report, taking into account the messages sent by President Xi on his speech. On Bosnia and Herzegovina, we discussed the last elections. The elections were competitive and well organized, overall, according with the reports of the OSCE, ODIHR, but they were also marked by quite a strong mistrust in public institutions. The final result has still to be certified. There are allegations of widespread electoral fraud have triggered a recount of ballots to the Republican president's race, and this recounting will take place. But we need to keep Bosnia and Herzegovina on the European Union path. That's why the European Commission recommended last week to grant the candidate status to Bosnia and Herzegovina on the understanding that a certain number of steps are taken. And with that, we pass a clear message to the Bosnia and Herzegovina authorities. First, they must be swiftly setting up at all levels, both the government and legislative authorities. And secondly, they have focused on delivering reforms. This is a matter of absolute priority. There is a window of opportunity, a new push for the process of Bosnia and Herzegovina towards the European Union, and this occasion has to be seized by the politically responsible authorities of the country. We remain extremely concerned about the socio-economic situation in Lebanon, the inability of the political forces to proceed with much-needed reforms. We call on Lebanese authorities to elect a new president before the end of the month, and we welcome the agreement between Lebanon and Israel on the delineation of their maritime borders. In this moment, in this troubled world, this is certainly a good news. And last but not least, we discussed about the situation in Ethiopia. Knowing that the situation on the ground has never been that bad, both on military and humanitarian fronts, we reiterate our belief that there is no military solution. The only solution is a political one. We call for a cessation of hostilities. We call for the withdrawal of Eritrean forces. We call for an immediate and unimpeded humanitarian access to Tigray. We call for accountability for human rights and international law violations. We call for the government of Ethiopia and Tigrayan leaders to put in practice and to turn in concrete actions the invitation sent by the African Union to start peace talks. The long process of mediation has to continue, and we are supporting it in close coordination with international partners, but unhappily we have to recognize that this mediation process by the time being has not delivered enough. We need this mediation process to be more proactive and deliver more, and for that these long-announced talks has to start and be translated in concrete actions.
opening to humanitarian access the front line in Tigray, and asking for ceasefire, withdrawal of Eritrean forces, and accountability for human rights violations. This is my resume of this very profitable meeting with a strong agreement among member states on a common evaluation of the situation in the different issues and adopting quickly this set of measures. Thank you. Thank you very much. And now we proceed to your questions. And Christian, you have the first question. Oui. I'm going to ask I was going to answer the question in Spanish to be sure that I master well the language. Tu peux poser en espagnol ta question si tu veux. Christian. Je ne vais pas oser, non. C'est pas une langue de travail, je suis désolé, monsieur Borrell. C'est un peu lâche, mais bon, c'est pour le privé, l'espagnol. En fait, j'aurais deux questions à vous poser. Je sais que vous les avez abordées lors de votre point de presse, mais monsieur Kouleba a demandé à l'Union européenne, lors de son intervention, un 9e paquet de sanctions. Et il a demandé également à ce que des sanctions soient prises contre l'Iran pour la fourniture des drones. Alors, où est-ce qu'on en est sur ce 9e paquet de sanctions? Je sais que vous êtes toujours en train d'élaborer, mais on sait qu'on est arrivé pratiquement au point. Je ne sais pas très bien qu'est-ce qu'on pourrait ajouter comme sanctions. En revanche, sur les drones iraniens, je n'arrive pas à comprendre quelles preuves vous avez encore besoin de trouver. Ces drones sont signés iraniens. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin encore comme preuve? Merci. Ma deuxième question est un peu plus légère et je me demande si vous avez été bien compris lors de votre intervention à Bruges. Vous avez comparé l'Union européenne à un jardin et le reste du monde à une jungle. Ce qui, dans l'entendement de tout le monde, est compréhensible, sauf pour un certain nombre qui vous ont accusé d'être le ténor ou le héros des néoconservatistes, des néoconservateurs américains, voire un raciste, voire vous ont conseillé de prendre votre retraite. Alors, je voudrais savoir, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fauté? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été mal compris? Et dans ce cas-là, à vous. Merci. Con mucho gusto. Acerca de la intervención del ministro Kuleba y la relación con las sanciones. Sí, el ministro Kuleba ha celebrado que la Unión Europea adoptara un nuevo paquete de sanciones y naturalmente nos ha animado a continuar la presión económica sobre Rusia. También nos ha explicado de qué manera las autoridades ucranianas consideran que Rusia está utilizando drones de fabricación iraní, algunos de los cuales han sido derribados por las defensas antiaéreas de Ucrania. Sobre sanciones, acabamos de aprobar un paquete hace muy pocos días que lo hemos aprobado, pero el proceso de las sanciones es un proceso continuo. Seguimos trabajando en la preparación de nuevas sanciones. Work is in progress. No le puedo dar detalles de cuáles serían las nuevas, porque estamos todavía en una fase preliminar, pero estamos continuamente pensando de qué manera podemos dificultar a Putin financiar su esfuerzo de guerra y construir los medios materiales para hacerla. De manera que sí, va a haber más sanciones a medida que vayamos identificando los objetivos de las mismas. Y sobre el tema de los drones, usted sabe que es un proceso que tiene que estar basado sobre evidencias. Ya hay evidencias que han sido suministrados por los servicios de inteligencia de diversos países y también por Ucrania. Otros países, otros estados del Consejo han pedido que se reúna toda la evidencia de una manera comprensiva y coordinada. Irán niega rotundamente, a mí el ministro iraní me lo ha negado rotundamente, de que hayan enviado drones
que participen en la guerra en Ucrania, pero los Estados miembros han pedido que se reúna toda la evidencia disponible para continuar el trabajo correspondiente. Hoy no estaba en la agenda, hoy no podíamos tomar ninguna decisión al respecto, pero el trabajo continúa y Ucrania tiene la absoluta convicción de que es así y seguirá suministrando evidencia al respecto. Sobre la otra pregunta que usted me hace, permítame que me extienda un poco en la respuesta. Vamos a ver, hace mucho tiempo que vengo diciendo que creo que después de la Segunda Guerra Mundial, la aventura europea, la Unión Europea, nos ha permitido crear lo que he calificado modestamente como la mejor combinación de libertad política, de progreso económico, de bienestar económico y de cohesión social. Y que estas tres cosas juntas hacen de Europa un lugar donde los ciudadanos tienen las ventajas de vivir en un contexto organizado en torno a estas tres cosas, que no se dan las tres muy fácilmente en otros lugares del mundo. Hay otras partes del mundo donde tienen libertad política y progreso económico, pero no tienen tanta cohesión social. Hay países del mundo que tienen progreso económico, pero no tienen libertades políticas. Y desgraciadamente hay otras partes del mundo donde no tienen progreso económico, bienestar económico y inestabilidad política. O sea, no digo yo que no haya otros países como Canadá, Australia, puedo citar muchos, donde nuestro modelo es muy parecido al suyo. Pero créanme, yo creo que estoy convencido de que esta combinación de libertad, progreso y solidaridad caracteriza a Europa como un lugar donde hace bien vivir y donde mucha gente quisiera vivir. Y mi mensaje, que probablemente no fui capaz de expresarlo bien, era decirles a los estudiantes de Brujas que no creyesen que el resto del mundo, que en otras partes del mundo, el resto del mundo, no todo el resto del mundo, pero que en otras partes del mundo ese bienestar, la gente no disfrutaba de él, o porque no tenían libertades políticas, o porque no tenían suficiente bienestar económico, o porque no tenían suficiente cohesión social. Y mi invitación era a que se comprometieran con el resto del mundo. Que Europa no va a poder levantar, les decía, muros lo bastante altos como ser una isla aislada de lo que pasa afuera. Era un mensaje contra la fortaleza Europa. Vamos a quedar en casa y vamos a encerrarnos en nosotros mismos. La invitación era que los jóvenes estudiantes europeos se comprometieran con el mundo, como, creo que mi generación ha hecho y yo mismo he hecho. Comprometerse con el resto del mundo y tratar de transmitir lo que significa un modelo político basado en libertad, que está hoy en competición con otros modelos políticos. Está en competición con otros modelos políticos. Y que se enfrenta a riesgos y amenazas. Pero ¿cuántas veces he tenido que decir Europa está en peligro? Y la guerra con Ucrania ha venido a demostrar que sí, que ciertamente nos enfrentamos a peligros y amenazas. Entonces, francamente, no entiendo la interpretación, y desde luego no la comparto, de que esto signifique un mensaje racista, colonialista o etnicista o supremacías del hombre blanco y otras cosas que he oído. Al contrario, es un mensaje de solidaridad, de decir a los jóvenes europeos que tienen la suerte, como se lo digo yo a mis nietos, que tienen la suerte de vivir en un mundo que está organizado en torno a la libertad, en torno a la capacidad económica y en torno a la solidaridad social, que eso les da una obligación de comprometerse con el resto del mundo. Creo que los europeos nos tenemos que comprometer más.
porque es la garantía de que nuestro modelo va a sobrevivir. Y por eso me produce una cierta desazón ver algunas de las interpretaciones que se han producido, que rechazo de pleno, porque faltaría más que a mi avanzada edad me convirtiera en el defensor de las tesis de los neoconservadores. Hasta ahí podemos llegar. Thank you. Sándor from Euronews Hungary. My question is regarding Hungary. So this government of Viktor Orbán just started a massive anti-EU sanctions campaign. They even put a big billboard which says a big bomb called sanctions. This is dropped on us by the EU. How do you see this campaign, and how do you see, the latest Hungarian position of having a constructive abstention with regard to the Ukrainian training mission? So keeping Hungary on board and having this position, is it a success or a failure for the EU's foreign policy lines? Thank you. Yo estoy convencido de que las sanciones contra la economía rusa funcionan y van a funcionar cada vez más. Hoy hemos recibido el último informe sobre los efectos de estas sanciones. Que, mire usted, no voy a hacer más analogías ya no voy a hacer ninguna analogía porque se le puede dar la vuelta a todo, ¿no? Pero las sanciones no surten efectos de la noche a la mañana, tardan algún tiempo, pero empiezan a notarse los efectos. Y creo que es un error considerar que las sanciones son un error. Pero respeto la opinión de todo el mundo. Solo puedo decirles que Hungría hasta ahora ha votado todas las sanciones o no se ha opuesto a ellas. Y ahora, una vez más, con su abstención constructiva, ha permitido el desarrollo o la aprobación de esta misión de entrenamiento militar. Solo puedo decir lo que yo veo cuando llega la hora de votar. Cuando llega la hora de votar, Hungría nunca ha impedido que se aplicaran esas sanciones. Now I will turn to colleagues who are connected remotely, and I give the floor to Rosie. Thank you very much. Rosie Birchard for Future Story News. High Representative, on China, did any member state ask for a redesignation of China away from the 2019 three-pronged approach, particularly perhaps with regards to the classification as a rival? And what do you think an expected third term of presidency means for EU-China relations? Will they get worse? Thank you very much. No, nadie se ha opuesto a ninguna. Nadie se ha opuesto a. Microphone. No está abierto. ¿Está abierto? Sí, está abierto. No ha habido ninguna objeción de fondo al texto que hemos presentado. Ya saben que esa triple calificación, quizá lo que se desgaja, y creo que lo he dicho, es que la componente competición, que está en el centro, ¿no? Entre partner, competidor y rival, la posición central es la de competidor. Esta es la que seguramente se ha puesto más en énfasis, porque sí, ciertamente, el mensaje que hoy lanza China es un mensaje de competición con su sistema político, con sus éxitos económicos, con su voluntad de influir a todos los niveles, con su presencia en África, en Asia, en América Latina. Es la primera discusión que hemos tenido, hemos analizado bien el discurso del presidente Xi. Es un discurso muy afirmativo de la voluntad de China de seguir influyendo en los asuntos del mundo. Es una decisión que corresponde tomar que ha tomado el Partido Comunista Chino. No voy a entrar a discutirla. Tenemos que discutir con China en muchos temas. No podemos obviar la existencia de China. Sin China, los grandes problemas del mundo no tienen solución.
y vamos a comprometernos, vamos a engage, como se dice en inglés, con China en todas aquellas cosas en las que nosotros necesitamos engage, pero teniendo claro de que la dimensión quizá más relevante en este momento de las tres que se han citado ya desde hace unos cuantos años es la dimensión de competición. Thank you very much. Thomas Kutschka, Frankfurter Allgemeine Zeitung. High Representative, when you presented your proposal for an EU military assistance or training mission in late August, the support from member states was not very strong. Many wondered what the added value would be. Now, in the meantime, something must have happened that changed the mind of member states, because this presumably is one of the biggest or the biggest training missions. Can you please explain what happened politically between the end of August and now, the decision you've taken today? And more concretely, the 15,000 soldiers that you mentioned, do you expect them to be trained by, let's say, early next year or over the course of 2 years? Thank you. No puedo darle un detalle cronológico de los 15.000. Los 15.000 a la vez, desde luego no, va a ser unos tras otros. ¿A qué ritmo y de qué manera? Va a depender de cómo se desarrollan las actividades que programamos. Lo que sí le puedo decir es que espero que a mitad de noviembre, es decir, menos de un mes desde ahora, estará funcionando la misión. Los 15.000 no van a ser formados la primera semana, no todos a la vez. Ese es el objetivo. Y el objetivo es que la misión como mínimo dure 2 años, como mínimo. Pero claro, dependerá de las circunstancias de la guerra. Yo también estoy de acuerdo con usted en que las reticencias iniciales se han vencido muy rápidamente. Cuando en el Consejo Informal de Defensa en Praga, a la vuelta del verano, se planteó la idea, había muchas preguntas. Estas preguntas han sido contestadas. ¿Cuál es el valor añadido? Los Estados miembros lo han identificado porque han comprendido que hacerlo conjuntamente permite una sinergia evidente entre las capacidades de unos y de otros, y eso, junto con, desgraciadamente, el incremento del ataque Rusia y la manera en cómo se está produciendo, ha servido para aunar la voluntad de todos y lanzar esa misión que será puesta en práctica en un tiempo récord. Mr. Borrell, my name is Kasran Naji. I'm from the BBC Persian television in London. I just wanted to ask you about the sanctions announced today against Iran. Many Iranians that I talked to ask me, what are the point of these sanctions? The people that you have sanctioned, they never come to Europe. They don't have assets in Europe. Basically, these sanctions have no impact on them or on the freedom of the Iranians on the streets in the cities of Iran. So the point is, why these sanctions? Why not something that actually matters to people of Iran? Just outside here this morning, there was a demonstration just outside your conference, and there was a demonstration calling for sanctions against Iran's Revolutionary Guards, for example. There are opposition figures who are asking for lowering the level of diplomatic relations with Iran, throwing out ambassadors, even closing down the embassies. All sorts of measures that could be taken that are not taken, and these symbolic sanctions are hardly going to get anywhere. Is it because you still hope for reaching some kind of a deal with on the JCPOA front, or what is it? Thank you. Estas son las sanciones personales que toma la Unión Europea. Las primeras que se toman es impedir el acceso a nuestro territorio y disponer de activos en él. Eso afectará a algunas personas sí y a otras no, a unas más y otras menos. Pero le aseguro que el gobierno de Irán
no se va a tomar nada bien estas sanciones. Le aseguro que al gobierno de Irán sí que le van a importar. Sí que le van a importar porque tienen un efecto político, y mandan un mensaje que será claramente percibido. Seguramente no cambiará mañana la vida de los iraníes ni de las personas que protestan contra el régimen, pero forma parte de un proceso político. Ciertamente no es la última decisión que vamos a tomar, pero esta es la manera como la Unión Europea empieza manifestando su desacuerdo y reprobación por circunstancias como las que hemos visto en Irán. Hello, thank you for the question. Well, if the evidence, the evidence gathering process is successful and you are satisfied that Iran is indeed sending drones to Russia, you said that in that case the EU will act. So I would like to ask you if there is enough, do you think there is enough support from the member states in that, and especially doesn't that give also a message that if a third party is clearly supplying arms to Russia, in this case Iran, then maybe the European states can step up and also support different kind of arms to Ukraine? Do you see that debate could happen at some point? Thanks. Francamente, creo que en este tema los Estados miembros han demostrado todos ellos una unidad muy consistente, una preocupación compartida. Todos han pedido que se reúnan todas las evidencias necesarias de una forma coherente y omnicomprensiva. La explicación de Kuleva para muchos de ellos ha sido determinante. Y si se reúnen todas las evidencias necesarias, que ya hay muchas, pero naturalmente no creo que haya ningún problema por parte de los Estados miembros. We are not going to take 100 questions. No, so that's why it's over. Thank you very much for your patience. Thank you, High Representative. Just a short question. Can I ask you? No, it's over. It's about the Iranian people, because Iranian people... Sorry. Thanks.